I'd like to thank you. I'd like to thank the CCA for this very kind invitation, and I hope you enjoy this seminar as much as I enjoyed putting it together. Yo lo disfruté organizarla. Y lo que vamos a hacer ahora en este seminario es llevarles a las raíces tempranas de lo que sabemos para las tormentas eléctricas severas, desde el aspecto teórico o de observación hasta la práctica actual, de avanzada, y que están tratando de predecir para las tormentas eléctricas severas y lo que nos trae. Y cuando yo digo severo, me refiero a vientos altos, granizo, tornados. Y bueno, si puedo pensar, es como truenos también. Es algo curioso, se le llama tormentas eléctricas, pero ninguno de esos modelos tienen electricidad en ellos. Así es que veamos nuestra agenda. Y esto es regresar a las bases de la convección severa. Y una de las cosas con las cuales estuve involucrado en los 80s fue ver cómo el viento vertical puede afectar el tipo de convección que ocurre dependiendo del ambiente del viento. Así es que empecemos con la convección cumulativa. Tenemos aquí una nube normal. Esa es una bonita foto que tomó mi colega Morris Weston, y esa es la imagen de una nube de cúmulo. Se levanta el aire y se expande y se enfría y se da la condensación, y el vapor en el aire se vuelve líquido, y en un cierto punto el líquido cae, y cuando cae se evapora y enfría el aire. Creo que todos han tenido esa experiencia. En un día cálido la tormenta llega y de repente hay aire frío que sale de la tormenta, y esto se da debido a que la lluvia se evapora en el aire y ha enfriado esto, y ha causado que el aire se vuelva más pesado. Y ese aire que es más pesado, ahí pueden ver que viene la lluvia, está enfriando la tierra, y aquí tenemos los contornos de la temperatura, y eso crea un aire frío que se le llama como una corriente de densidad o de gravedad, y básicamente está describiendo que el aire está tratando de llegar a un equilibrio que está por debajo del piso, así es que se va a mantener expandiéndose. Así que básicamente es lo mismo que ves si tomas un vaso de agua y lo viertes en el piso. El agua densa se va a esparcir por debajo del aire y se va a volver más delgado esa capa de aire. Y el ciclo básico de vida de una tormenta eléctrica como esa se descubrió o se conoció mejor a finales de los 40s en un proyecto de tormentas eléctricas en Florida, donde tenían sondeos frecuentes para poder describir el ciclo de vida de una tormenta eléctrica. Esa es la base de una convección cumulativa. Y esta es una convección cumulativa con precipitación. Mucha de esa no se precipita, de este tipo de convección no se precipita. Solo sale y hace más húmedo el aire que está por encima. Pero vamos a hablar de la convección severa. Y las más severas tienen precipitación. Así es que pasemos a lo siguiente. Y este es el siguiente paso en esta jerarquía de pensar acerca de la convección severa. Se ha observado que cuando hay una variación del viento con la altura, en este caso están incrementándose con la altura, pero que aún tenemos un flujo hacia afuera simétrico en la tormenta eléctrica.
Y ese lado, que es aquí, es el lado de bajo viento, digamos, donde la parte fría está. Y cuando yo digo que va hacia abajo, este es el viento, y el cambio en el viento es un vector, en este caso de izquierda a derecha. Y el viento, que también es un vector, o el corte de viento, ese está apuntando de izquierda a derecha. Y cuando yo digo que es un corte hacia abajo del viento, entonces estoy diciendo que el corte hacia abajo perturba la simetría que tendríamos si no tuviéramos viento. Y mi primera imagen fue sin viento, y este sí tiene el corte de viento. Y con esto tenemos una propensión a motivar las cosas hacia el lado de abajo. Y en los 80 tuvimos una explicación básica para esa simetría, que cuando tenemos este cúmulo frío representado por la imagen en oscuro con una buoyancia negativa, y con eso, cuando tiene presión alta, el aire se dispersa, y también se puede caracterizar por una distribución de vórtice, y eso es promedio de el giro de las partículas de aire. Así es que aquí tenemos un giro positivo. Si tomas tu mano derecha y pones tu dedo pulgar donde está esto, el giro está en el vórtice, y del otro lado, por simetría, el giro va por afuera. Y tus dedos te pueden dar el sentido de la circulación. Si añades este viento en este lado para producir circulaciones que tienden a iniciar las tormentas hacia arriba, o empujarlas hacia arriba, y por lo mismo suprime la convección en el lado de arriba del viento. Y eso es todo lo que les voy a decir al respecto. Ahora, entrando cuando estamos hablando de viento más fuerte, las bases se vuelven diferentes. Las nubes o el cúmulos no tiene tanto tiempo, y en principio puede durar por un tiempo indefinido, y esto es lo que le llaman el supercell. Y cuando tenemos un supercell, los flujos van o tienen un rango tan grande que ese updraft está rotando y se está propagando, tratando de alejarse de la lluvia que la destruiría si no tuviéramos viento. Así es que déjenme les muestro unos ejemplos. Este soy yo, estábamos persiguiendo unas tormentas eléctricas en el este de Colorado, y estos son varios minutos antes de que mi barba se volviera blanca, porque vimos un tornado ese día. Pero puedo decirles que esta forma, nosotros íbamos en nuestro carro buscando el génesis del tornado, y pueden ver aquí las estriaciones y la nube rotatoria, y eso está rotando hacia arriba, y lo seguimos por horas con esta configuración. El punto es que no es un producto de la imaginación de sus modelos numéricos, sino es algo que sucede muy a menudo en la temporada de tormentas eléctricas, cuando se dan las condiciones correctas. Aquí tenemos una descripción básica. Creo que en los 60s las personas empezaron a hacer observaciones más sistemáticas de estas tormentas eléctricas de supercell desde abajo. Y era una de las consecuencias del sistema que se construyó por Eisenhower en los 50s de carreteras, que podrías moverte muy rápidamente. Entonces las personas empezaron a decir, ¿por qué no tratamos de seguir una tormenta y ver cuáles son las características persistentes? ¿Qué es lo que sucede todo el tiempo? ¿Y cuáles son las que solo se dan de repente? Y en ese tiempo emergió esta imagen de las tormentas tipo supercell, y esa es una vista que estaríamos viendo si estamos aquí en el este o oeste. Creo que estamos viendo hacia el norte.
donde la tormenta típica tiene esas estaciones que indican una rotación. Hay un anvil y por arriba hay una parte superior. A veces vemos mamatus debajo de los ángulos, y si se va a dar un tornado normalmente se da aquí entre la parte que es como que está lloviendo, que lo pueden ver aquí en la página, y el inflow o el flujo de hacia adentro que viene desde atrás, y aquí es donde se forma el tornado si es que se va a dar. Así es que esta era una primera indicación de esta imagen, y se dio en los 60s. Y en los 70 ya se estableció muy bien. Las personas ya hacían observaciones sistemáticas con esto. Yo de hecho vi observaciones, fui testigo de observaciones de tormentas. Y en los 70s, a mediados de los 70s, las computadoras fueron suficientemente grandes para correr modelos tridimensionales de la convección cumulativa. Y al mismo tiempo, la otra novedad en ese entonces fue el radar. Entonces se volvió posible en los 70s tardíos escanear con los radares, con esos radares, y mapear en 3D y compararlo con los resultados de los modelos numéricos. Y esto es a finales de los 70s, y en ese punto ya era un punto histórico significativo, porque fue la primera vez en que pudimos ver si los modelos numéricos estaban obteniendo algo como lo que veíamos en las observaciones, porque antes no habían observaciones de esto antes de los 70s. Así es que les voy a dar un tour abreviado. Así es que una de las claves para entender esta tormenta eléctrica de supercell es que a veces se separan en dos. Y les voy a enseñar dos. Aquí hay un complejo de tormentas aquí. Veamos si lo podemos repetir. ¿Podemos repetir este video? Diego, ¿me puedes ayudar? Aquí tenemos la tormenta, se está separando entre dos. Y esto nos dio una clave para poder ver cómo estas tormentas que rotan se desarrollan de básicamente nada. Había mucha incertidumbre en ese entonces acerca de la homogeneidad horizontal en el ambiente, pero estaban corriendo simulaciones con viento vertical, con un ambiente homogéneo horizontalmente. No había frentes fríos ni diferencias persistentes de una ubicación XY a otra ubicación XY. Esta es la imagen que salió de toda nuestra investigación. Uno de los ingredientes básicos de las tormentas supercell es que se forman con un flujo de corte o de shear. Aquí tenemos un flujo cortante y la profundidad es de 5 kilómetros, y aquí tenemos una constante por encima en este caso, y asociado a este corte está la línea de vortex. Tomas tu dedo pulgar y tu mano derecha y lo corres alrededor de la línea, y tienes el sentido de la rotación. Y cuando crece el corte como una nube acumulativa, crece porque estamos descargando calor, eso está levantando esa línea de vórtice, o ese vórtice, como si fuera un pin. Y cuando lo haces, empieza a aumentar la rotación en los flancos de esta célula. Y esa rotación tiene un efecto en la presión del campo. Los vientos que están rotando tienen presión baja en el centro, y esa presión baja en el centro implica un gradiente vertical de presión en los flancos de la célula original. Y lo que eso tiende a hacer es que promueve nuevas corrientes en los lados de las células. Y la siguiente parte de la evolución es que tomamos ese punto y lo consideramos más allá. Y ahora empieza a caer la lluvia en medio del eje. La célula empieza a correr de los lados derecho e izquierdo, y tienes básicamente
el proceso básico de la división de la tormenta que se ve en el dibujo. Y debido al hecho de que el viento va en la misma dirección, no cambia su dirección con altura, entonces la célula básica con la que empezamos era simétrica y mantiene esa simetría espejo, digamos. Y lo que tenemos aquí es que si estás viéndolo de la dirección que está aquí arriba, tenemos una rotación de la corriente ciclónica hacia la derecha, y en la dirección izquierda, en el norte, aquí tenemos una rotación aniciclónica. Esas son las observaciones. Y esa es la base o la imagen base de la división de una tormenta y su desarrollo de la tormenta supercell en su fase madura. Y bueno, siempre decimos que no siempre vemos que se separe la tormenta y no siempre vemos pares simétricos de tormentas simétricas a la derecha y a la izquierda. Y una de las cosas que vimos cuando hicimos esta investigación en los 80s era que si el viento varía o gira con la altura mientras sube, y eso es difícil ver, es difícil dibujar. Es difícil dibujar en una imagen únicamente, pero eso es una representación del campo del viento, donde tenemos ese vector de corte donde gira con la altura. Y en ese caso, por razones que hemos cubierto en algunos artículos, es que la tormenta de la derecha tiene un sesgo, tiende a suprimir los movimientos a la izquierda. Así es que vamos a darle movimiento a esto. Y esta es una imagen de la tormenta supercell y la evolución de un supercell básico con este tipo de perfil de viento. Y debería decir que la climatología de esta tormenta eléctrica es una imagen de el perfil que dice veer and shear, o giro y corte. Así es que esa es la célula original hacia las líneas del vórtice. Y la tormenta rotatoria en la derecha se aumenta, la de la izquierda se suprime, y empezamos a tomar la forma de una rotación. Así es que si estás... Lo que estás viendo es que se está propagando hacia el sur la tormenta. Y entonces si te mueves hacia esa dirección vas a tener una tormenta rotatoria. Y lo otro que se descubrió entonces, y aún es un tema muy actual en la investigación, es la formación de los tornados en esa área. Cuando haces modelado numérico o cualquier tipo de modelo, se tienen que hacer algunos compromisos. Algunas cosas se pueden incluir y otras no. Y la razón es el gasto computacional. Así es que la mayor parte de esos modelos van a correr con una resolución de 1 a 2 kilómetros y va a tener unas condiciones muy simples de free slip o de caída libre, y un tornado, por ejemplo, te podrían ser 20 kilómetros. Así es que están muy lejanos a la resolución de estos modelos, pero algunas personas están haciendo modelos con muy alta resolución y tratan de incluir el efecto, porque sabemos que es importante para el trabajo en laboratorio incluir el trabajo intenso de vórtices. Entonces déjenme hablar un poquito acerca de la colección de esos sistemas. Porque en 1999 más o menos se hizo un trabajo para entender las recolecciones de estos tormentas eléctricas básicas. Y aquí hay un ejemplo de un squall line o una línea de tormenta, que básicamente es una línea de tormentas o squall lines en inglés, y se los voy a señalar aquí. Va a repetirse este video. Esta es una línea de tormenta y las distancias pueden ver que son muchos cientos de kilómetros. Así es que es una línea de convección a muchos cientos de kilómetros. Y básicamente el ancho del sistema
solo tiene 50 o 100 kilómetros. Así es que estas líneas se desarrollaron porque se desarrollaron de pequeños grupos de células y luego empezaron a extenderse. Y en este caso empiezan a formar una rotación en el borde del norte. Se los voy a dejar que lo vean otra vez. Y no lo mencioné, esta es una reflectividad del radar y un mosaico de reflectividades de radares de diferentes estaciones del país en Estados Unidos. Así es que aquí está el último cuadro mostrándonos que en algunos de esos casos duran más. Cuando duran más pueden tener una rotación en el límite norte del sistema convectivo. Así es que viendo la base de esto en una forma muy sencilla, en 1999 algunos amigos empezaron a hacer investigación con líneas de tormentas con 3 dimensiones, con los límites de la línea de tormenta. Y el trabajo que se hizo tempranamente con nosotros y otros grupos se hizo asumiendo periodicidad en la dirección sur. Y aquí es el siguiente paso de complejidad que pueden hacer con un modelo 3D. Tener los límites en esa línea, y sin la Coriolis tiendes a formar una línea de tormenta, pero esta tiende a concentrarse en esta forma, y se han publicado algunos artículos diciendo que ese es, con ciertas condiciones, ese es el origen del boeco. Así es que podemos ver que tiene una forma de flecha, o el eco de flecha, cuando llegas a la integración de 6 horas. Así es que estamos viendo los colores aquí. Tenemos agua de lluvia. Y aquí estoy mostrando el contorno. Les voy a mostrar otra corriente en los límites de la simulación. Y aquí tenemos los vectores de viento en 2 kilómetros. Pero cuando pones la fuerza de Coriolis ahí, que parece que es un efecto muy pequeño para correr una simulación por 1 hora o 2, para la celda básica, con el tiempo empezamos a desarrollar suficiente, y creemos que 6 horas es suficiente para que la Coriolis empiece a unir un límite con el otro. Y de nuevo empezamos a desarrollar unas simulaciones básicas y empezamos a ver una rotación en el flanco norte de la tormenta. Y esa es una característica muy conocida de la convección de latitud media, y ese es un artículo de Bob House en el boletín de la Sociedad Meteorológica Americana, y él le llama esto simétrico, donde básicamente tienes esta forma simétrica de líneas de tormentas de norte a sur, y es asimétrica, donde empiezas a desarrollar una rotación ciclónica en la parte norte. No, esta era una Coriolis constante. Sí, podemos. Veo que tienen aquí un pizarrón. Puedo contestar preguntas a detalle acerca de cómo funciona eso, pero básicamente es la conversión. Eso ocurre por encima del aire frío. Este es un flujo a más o menos 700 milibars, y ese es el flujo de convergencia, o el nivel de flujo de convergencia. Así es que estas convergencias están girando por la Coriolis, y hay deflexión alrededor de la convección. La superficie típicamente es una superficie de anticiclón, debido a que el aire se está dispersando, pero eso es lo que vemos en el radar. Eso es lo que está direccionando a las celdas en un giro. Y una vez que desarrollas esa rotación, tiene una propiedad interesante que puede crear una vorticidad potencial, y eso puede durar mucho más del tiempo de vida de la convección. Así es que tenemos un episodio de 2 días, y si vives ahí, piensas que es como un criminal que repite, y por lo que lo hace es que la convección se muere en la noche, y el siguiente día, con el calor,
hay un levantamiento asociado con esas anomalías que siguen produciendo convección, y eso puede persistir varios días y se sigue propagando. Entonces se les piensa como un criminal recurrente, digamos. Sí, el nivel es entre 7 y 5. Así es que hablemos de las predicciones numéricas. ¿Cómo predices este tipo de cosas? Aquí está la celda básica. Hay un cúmulos. Hay un cúmulos, ahí queremos predecir ese tipo de cosas. Y hoy en día tenemos la capacidad de usar resolución de 1 kilómetro y correr una predicción de 48 horas en tiempo real. Así es que, ¿qué deberíamos esperar de ese tipo de simulaciones? En el modelo numérico de esas tormentas, o debería decir de situaciones climáticas que tienen la posibilidad de crear tormentas, hay una zona gris, digamos, se le llama, o de tierra incógnita. Y si tienes una resolución de 10 kilómetros o más grande, probablemente estás en la zona donde una caracterización de cúmulos te ayudaría, porque obviamente si tengo una malla de 10 kilómetros y la escala mínima de resultados es de 4 o 6 veces 10 delta o el tiempo por delta X, entonces la escala debería de ser de 40 kilómetros y es un gran cúmulo que no se observa. Así es que tenemos que usar otro tipo de cosas en este régimen para representar los efectos de la convección cumulativa. Algunas caracterizaciones de PBL, creo que ustedes lo pueden usar con seguridad en ese rango que es de varios kilómetros, pero luego tenemos estas brechas aquí donde no sabemos qué hacer. Y la tendencia es tratar de saltarse todas estas brechas, y ahora corremos nuestros modelos sin la caracterización de cúmulos en la categoría de 2 kilómetros. Así es que por lo menos una brecha ya se llenó que permite la convección, pero realmente no puedes decir que estás resolviendo esto a menos que estés resolviendo todos los pequeños lados turbulentos, porque todo eso está saliéndose de la resolución de la malla. Y son importantes porque nos dicen qué tanto las cosas cambian, cuáles son las tendencias. Y todos estos cambios en esta malla de 1 kilómetro está entrando en la representación de lo que piensas, que esas condiciones locales o qué tanto mezcla se va a dar. Y lo que sí obtienes con esta resolución es básicamente las escalas más grandes de circulación en este objeto básico. Okay, so Y el modelo de mesoescala que usamos en NCARL y se desarrolló en nuestro taller, también con una colaboración con la universidad y el gobierno de Folks. El modelo WRF para predicción se desarrolló para que si aumentas la resolución puedes hacer una simulación, y esta es una resolución de 50 metros. Aquí debería haber una X. Y esta es una simulación de tormenta eléctrica de supercelda, como se las estaba describiendo. Aquí en Mountain Wave necesitas tener suficiente resolución para poder asimilar las escalas más importantes en un mountain range, o un rango de montañas. Y aquí tenemos las escalas sinópticas del clima, como las ondas baroclínicas. Aquí hay una simulación de un ciclón de este tipo baroclínico. Así es que la forma en que se hizo hace 10 años. Bueno, aquí les estoy hablando de nuestros primeros inicios en el 2003. Teníamos las observaciones, los datos, teníamos una inicialización estática y una asimilación de datos de 3D bar, y luego entramos al núcleo
Shua was here back. Y Shua estuvo aquí entonces en Colorado. Bueno, estuvo al principio de esto, ¿verdad? ¿O ya te habías ido? Entonces estabas antes de que hicimos esto. Ay, el tiempo vuela, ¿verdad? Anyway, so this is De cualquier forma, estábamos haciendo eso en el 2003 y pudimos hacer proyecciones en tiempo real con ese sistema. Y fue una resolución muy cruda para de 4 kilómetros, muy en bruto, digamos. Y the question is esas son las preguntas que encontramos. ¿Cuánta resolución se necesita? ¿4 kilómetros es suficiente? ¿Cuánta resolución se necesita para simular las líneas de tormentas? here's a case of the field experiment. Y aquí hay un experimento de campo específicamente para medir la estructura interna de estos boecos y sistemas de mesoscala. There's a real-time Y aquí hay una predicción en tiempo real de 4 kilómetros y ese es a 2 kilómetros y creo que podemos decir o discutir que de alguna manera tienen una mejor imagen del evento en 2 kilómetros. ¿Qué sucede con la supercelda? we did the initial stuff. Aquí hicimos el trabajo inicial a 1 kilómetro Here's some examples. y aquí tenemos unos ejemplos de 4 kilómetros con la simulación usando el mismo sistema y ese es el de 2 kilómetros. Mostrando que empiezas a definir o tener una mejor definición de la supercelda si vas subiendo en resolución. Desafortunadamente en este caso no se observaron superceldas aquí. Good forecasting, Así es que hubiera sido una buena predicción si se hubieran desarrollado. good structural forecast. Hubiera sido una buena predicción estructural. Así es que esto, en este punto, olvídalo para los tornados. Todavía no podíamos hacerlo. Y esto nos trae al mundo de la ciencia de la predictibilidad o de la predicción. Realmente tienes que confrontar los problemas de la predicción si vas a tratar de predecir tormentas eléctricas con un día o 2 de anticipación y sabemos The fundamental work of that por el trabajo básico fundamental de los 60s que hay un límite to the time over which para el tiempo en el cual puedes tener una predicción. Así es que, por ejemplo, aquí tenemos en la escala de las tormentas eléctricas puede ser del tamaño de 50 kilómetros para todo el complejo de la tormenta y una escala tal vez pueda ser de unas horas antes de que inicie, pero hay un límite en la línea azul. No sabemos dónde está todavía, pero sabemos que hay un límite. Y lo mismo para los tornados, los huracanes, todo ese tipo de cosas. Sabemos que existe un límite aquí arriba. the idea is that Y la idea de Lorenz es que puedas hacer tu modelo más perfecto y puedas hacer tu sistema de simulación de datos más perfecto, pero siempre hay una inestabilidad fundamental que te va a sacar del camino de poder saber cómo está la atmósfera real y eso va a limitar tu predicción. Así es que hay toda una ciencia detrás de la predicción. Y podemos hablar de eso también si a alguien le interesa. here's one Pero esta es una contribución que tuvimos Fuji John de Fuching en los 2000 o al inicio de los 2000. Hizo este trabajo de avanzada en ese entonces y tenemos una onda baroclínica con convección de humedad involucrada. Y aquí lo estábamos tomando a 90 kilómetros y un dominio más pequeño de 30. Y luego teníamos este dominio interno de 3.3 kilómetros. Y esto fue solo el inicio de poder permitir la convección. Así es que teníamos una onda baroclínica con una distribución de inestabilidad, de humedad ahí. Y no se ve muy claro, pero aquí ese es el sistema de presión baja desarrollándose en esta this clinically unstable distribution. distribución inestable baroclínica. Except is Y lo que les voy a mostrar ahora es que corrimos 2 simulaciones the one simulation y una simulación se determinó por ruido aleatorio y el otro no. Y les voy a mostrar la diferencia y uno de los componentes es el componente B en rojo y azul. Así es que pueden pensarlo de esta manera. Si tienes una predicción para tormentas eléctricas y
una versión de la predicción dice que estoy a la derecha, y en otra versión de la predicción, debido a la perturbación, la tormenta se muestra en la izquierda. Yo tomo la diferencia entre esas dos predicciones y voy a obtener un punto rojo y azul. Porque es la diferencia entre las dos predicciones. Y la idea de Lorenz es que estas diferencias crecen de dos formas, en escala y en amplitud, hasta que corrompes el sistema de gran escala. Así es que tu predicción al final se ve limitada debido a que tienes cosas que van creciendo, o su tasa de crecimiento es proporcional a la escala de la perturbación o del disturbio. Y esta es una de las cosas con la convección. Es así el sistema. Mientras menor sea la escala, más rápido va a ser el crecimiento. Por ejemplo, dinámica de gran escala con las ondas baroclínicas no tienen todas las escalas tienen la misma escala de tiempo. Y lo podemos ver en el pizarrón, pero no es tan difícil de entender. Así es que esa es la evolución. 3 horas, 6 horas, 12 horas. Y podemos ver que básicamente está cumpliendo la profecía de Lorenz, de que está creciendo en escala y en amplitud, hasta que empiezas a llegar o cambiar las características de la onda baroclínica. Y eso fue una predicción. Entonces, este es el EPS, el Centro de Reportes de Tormenta, y tienen que leerlo esto de la forma estadounidense. Este es el 4 de junio, y aquí reporta los tornados en rojo, granizo en verde. Y esta es la situación de 300 milibars, y hay una onda de escala sinóptica, y las ondas nos pueden mostrar vientos fuertes entrando al centro del país. Eso es Texas. Y aquí teníamos el asunto en cuestión. Así es que la predicción, digamos, ese es un ejemplo de la predicción de reflectibilidad en la izquierda, y a la derecha tenemos otro, el compósito NextRad. Me dijiste cómo hacer esto, ¿verdad? Así que quiero que vean lo que sucede. Lo vamos a tener en 24, por favor. No tengo control aquí. ¿Podrías correrlo de nuevo y detenerte en la hora 24? Así es que la predicción se va a correr empezando en 0 y rápidamente desarrolla los patrones. Aquí no se sabe nada de la convección, pero luego lo detenemos aquí. Podemos ver que la predicción predice una línea de tormenta más hacia el este de lo que se observaba. Esto es 24 horas de anticipación. Y de acuerdo a Lorenz, no podíamos predecir la ubicación individual de una tormenta eléctrica, y eso es completamente razonable. Pero en las escalas más grandes, que están en la inicialización, tienen un horizonte de predicción más largo. Así es que las escalas la habilidad de predecir este tipo de cosas con más tiempo se adquiere por la predictibilidad de las escalas más grandes. Así es que hay un rol para la simulación de datos, para tratar de definir de mejor forma, no las escalas pequeñas, porque sabemos que esas no son tan predecibles o no por tanto tiempo, pero las escalas más grandes de mesoescalas contienen información útil que nos puede dar ese tipo de cosas, donde nosotros podemos decir, bueno, en 24 horas van a tener, o tienen la posibilidad de una línea de convección en este lugar, en ese tiempo o en ese momento.
looking ahead to today. Así es que vamos a ver ahora lo que está sucediendo actualmente. Si quieren saber qué se está haciendo hoy en día, vayan a esta página que se llama Ensemble de NCAR. Y ahora estamos haciendo un espaciado de malla de 3 kilómetros. Y esto se hace una convección de tipo conus, y eso nos permite el ensamble, porque cuando hablamos de términos de predicción, lo básico que estás tratando de predecir es el proceso estocástico. Tiene un elemento aleatorio, así es que tratas de caracterizar la probabilidad de esos eventos. Y se ha encontrado que en el método de ensamble es el más viable, y se trata de tomar 10 versiones de la predicción, empezando con diferentes condiciones de inicialización, los corres hacia adelante y ves el promedio en algún momento, de alguna manera. Se los voy a describir. Entonces estamos viendo como el promedio de la predicción. Ese es un ejemplo de los datos que se ponen ahí. Hay muchos datos de superficie. Si pueden leer aquí abajo, estos son datos satelitales de aviación, y todo esto entra en una computadora muy grande, un sistema muy grande de simulación de cómputo, y luego tenemos un análisis de 50 miembros que se da todo el tiempo, y se inician en un momento y nunca lo reinicia, simplemente sigue dándose consecutivamente, constantemente, con nueva información. Así es que eso se da consistentemente, y nuevos datos entran cada 6 horas de la atmósfera. Así es que esa es una idea de un sistema continuamente ciclado usando este método. Ese es un ejemplo. Tenemos una predicción y aquí tenemos una observación. Tenemos la reflectividad del radar, y debería decir que no tenemos que el campo, esta ciencia todavía no ha dicho cuáles son los mejores métodos para predecir, pero ese es un método que es un poco intuitivo, y en este caso esta es la línea de tormentas y estas son las celdas individuales, y vamos a tratar de predecir esto con 20 horas de anticipación. Así es que tratemos de predecir el contorno de 45 dBz. Así es que si tomas solo un miembro del ensamble, esta es la versión de esa predicción. Esta es a 9 horas para ese mismo contorno de 45 dBz. Y si tomamos otro miembro, y si tomo todos los miembros, me da este resultado. Y si los promedias entre sí, es este resultado. Y nos da una distribución de probabilidad de que la probabilidad de tener 45 dBz eco en esta línea. O por esa línea. Y hay otras formas de sacar medidas de predictibilidad, así es que todavía es algo experimental. Pero esta parece que tiene alguna escala, ya que están encontrando, por ejemplo, en este caso, esa era la distribución de probabilidad de algo que se llamaba helicidad de corriente hacia arriba o upright. Y helicidad simplemente es una medida de la rotación de la tormenta eléctrica. Así es que cómo se dan los elementos convectivos, si están rotando mucho o poco. Esa es la helicidad y ese es el mapa de probabilidad para este día. Y aquí está el reporte de tormenta. En mi opinión es bastante bueno. Pero bueno, sin embargo, hay algunos que tenemos aquí que no tienen una probabilidad de 0. Aquí y aquí. Y en general es mejor que lo que tenemos hoy en día. Así es que esto es muy promisorio. Así es que para resumir lo que hemos hablado,
going back to the early elements, regresando a los elementos tempranos de la convección severa convective cell, y la celda básica y de cómo el corte de viento nos determina si vamos a regenerar la celda o no, y esa es la idea de la línea de tormenta, o si no, o si una supercelda especial se va a crear. Y de ahí en adelante hablamos de los grupos de celdas, de sistemas, líneas de tormentas, mesoescalas, vórtices y las especiales propiedades de estos cuando actúan entre sí. and then finally, I just went to the sort of mind Y después hablamos de la investigación actual acerca de cómo predecir las tormentas eléctricas usando modelos de mesoescala que se corren permitiendo convección, que permiten la resolución y nos puede dar sistemas de asimilación de datos y técnicas de ensamble. Así es que con esto responderé preguntas. Muchas gracias.